Juanito solía ser de esos que se preocupaban por todo, por el trabajo, por lo que pensaran de él, si su pelo se veía bien, hasta que un día se topó con un libro que le abrió los ojos, El sutil arte de que todo te importe un carajo. Y en ese momento Juanito decidió dejar de agobiarse por cosas que realmente no importaban. Debes elegir bien por qué preocuparte. Es una verdad dura pero necesaria. No puedes controlar todo y francamente no todo merece tu atención. La clave no es ignorar el mundo, sino escoger bien por qué vale la pena preocuparse. Entonces, en lugar de estresarte porque alguien le pintaba en el tráfico, Juanito pensó, ¿esto afecta mi vida en algo? Para nada, y siguió su camino, más tranquilo que nunca. Aceptar que la vida es difícil. Juanito también aprendió algo vital. La vida siempre tendrá problemas, pero no hay que hacer un drama por cada uno de ellos. Así que cuando su jefe lo regaña, en vez de hundirse en la autocompasión, Juanito se repetía: problemas siempre habrán, pero no necesito sudar por cada uno de ellos. Al aceptar que la vida no es perfecta, de repente todo le molestaba menos. Así fue como Juanito, el hombre que antes se preocupaba por todo, aprendió a vivir más ligero, no porque todo en su vida fuera fácil, sino porque eligió preocuparse solo por lo que realmente importaba. Y al resto decidió simplemente no darle importancia. Así encontró su paz, un poco más despreocupado y sin duda, mucho más feliz. El país que se hizo a tiros, una frase que sin duda marca el presente y el pasado de la historia de Colombia, donde en pleno siglo XIX se desarrollaron grandes eventos y acontecimientos que hasta el día de hoy siguen enmarcados en nuestro día a día y en esa constante puja por alcanzar el poder. Es decir, entre 1810 y 1903, ese periodo comprendido entre la Patria Boba y la Guerra de los Mil Días, ocurrieron grandes acontecimientos que sin duda hasta el día de hoy marcan la diferencia, donde existían diferencias políticas, ideológicas y que era enmarcado por dos grandes pensamientos y dos grandes ideologías, como era la ideología liberal y la ideología conservadora, que gracias a ello y a esas diferencias que presentaban se ocurrieron grandes enfrentamientos, grandes batallas que en cada una de ellas morían entre 5.000 y 1.000 personas. Es decir, era una puja constante por llegar a ese poder y ostentar sus ideologías. Una de las causales de esas guerras fue la primera constitución política de Colombia, donde fue creada por los liberales y los que ostentaban el poder en ese momento. Y gracias a ello, los conservadores no estaban de acuerdo en algunas leyes que esa constitución contenía. Eso fue una de las tantas causales para desarrollar una guerra. Otra fue las grandes diferencias que existían en todas las provincias de la Gran Colombia en ese momento, y que cada provincia tenía un líder, que ese líder pretendía llegar y ostentar el poder. Además, durante ese tiempo también ocurrieron grandes cosas benéficas, como lo fue el mejoramiento de la economía colombiana, ya que se empezó a crear la moneda colombiana, se empezó a mejorar la producción interna, donde los que movían la economía en ese momento fueron los cafeteros. Ellos eran los que exportaban, y de esa misma manera el Estado comenzó a crear cobros de aranceles, lo cual permitía recaudar dinero para el sostenimiento del país como tal. Hubo un momento en el que cada provincia pretendía independizarse y cada provincia no depender de Bogotá, sino tener su propio poder. Esto es un pequeño resumen de lo que ocurrió entre 1810 y 1903, que como podemos ver estuvo marcado fue por grandes diferencias políticas e ideologías que hasta el día de hoy se siguen enmarcando de la misma manera, todo por querer llegar al poder. Un viaje a Comala.
Cuando mi madre estaba en su lecho de muerte, me hizo prometerle que iría a Comala a buscar a mi padre, Pedro Páramo. Con su último aliento me dijo que él era la clave para entender mi pasado y quizás mi futuro. Así que con su recuerdo en mi corazón, emprendí el viaje hacia ese pueblo olvidado. Al llegar a Comala me encontré con un lugar desolado, casi fantasmagórico. Las calles estaban vacías, el aire parecía cargado de susurros. Fue entonces cuando conocí a Aonde, un arriero que me guió hasta la casa de Duiges de Ada. Ella me recibió con una hospitalidad inquietante, como si ya supiera de mi llegada. A medida que exploraba el pueblo, descubrí que Comala estaba habitada por almas en pena, atrapadas en un limbo eterno. Cada encuentro me revelaba más sobre la figura de mi padre, un hombre temido y odiado por muchos. Sus acciones habían dejado una marca indeleble en la vida de los habitantes, y sus pecados parecían condenar a todos a una existencia sin paz. Entre las voces que escuché, la de Susana, San Juan, resonaba con especial fuerza. Su historia de amor y locura con Pedro Páramo me mostró el lado más humano y vulnerable de mi padre, aunque también su crueldad y obsesión. Susana, perdida en sus propios recuerdos y dolores, era un reflejo de la desolación que Pedro había sembrado en Comala. Finalmente, comprendí que mi viaje no era solo para encontrar a mi padre, sino para enfrentar los fantasmas del pasado y entender el legado del dolor y el arrepentimiento que había dejado. Comala no era un lugar físico, sino un espejo de las almas atrapadas en sus propios remordimientos.